Contragolpe es una producción de Nodo 21 y El Ciudadano, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Contragolpe, a 50 años del golpe de Estado en Chile, con Pierina Ferretti y Camila Miranda. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Hoy damos inicio a Contragolpe, Voces para Defender la Democracia, un ciclo producido por Nodo 21, El Ciudadano y con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado civil y militar. Mi nombre es Camila Miranda y junto a Pierina Ferretti vamos a estar conduciendo este programa de discusión de 5 episodios, cada uno con un invitado o invitada especial. Y en este capítulo nos acompaña el diputado Gonzalo Winter, abogado de la Universidad de Chile, militante de Convergencia Social y diputado por el Distrito 10. Muy bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación, Pierina y Camila, y a toda la gente de Nodo 21 y del Ciudadano. Saludarlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Contragolpe, este ciclo que hemos creado para conmemorar estos 50 años, es un espacio de conversación de quienes estamos del lado de la democracia, del lado de la defensa de los derechos humanos, y le pusimos este título por varias razones. ¿Ya? Contragolpe. Estamos conmemorando un hito, el golpe de Estado, que fue un momento de quiebre de la democracia, que fue un momento de un golpe al país completo, un quiebre de la democracia que no solo afectó a la izquierda, afectó al país en su conjunto, pero también contragolpe, tomando este término del boxeo, ¿cierto? Porque los sectores que defendemos los derechos humanos, que defendemos la democracia, no quedamos knockout. Y desde el mismísimo 11 hubo personas, grupos, organizaciones que se dedicaron a luchar por la recuperación de la democracia, por el respeto a los derechos humanos, y seguimos en eso. Queremos retomar esa posta hoy día, 50 años después, donde vemos que, y vemos con preocupación cómo los discursos negacionistas, la relativización del golpe de Estado, de las violaciones a los derechos humanos, vuelve a tomarse, vuelve a aparecer en el debate público, y estamos muy lejos todavía de poder decir nunca más, ¿cierto? Entonces, Contragolpe le pusimos por esas razones, y en este primer capítulo queremos hacernos la pregunta: ¿dónde estamos? 50 años después del golpe, ¿dónde estamos? ¿En qué lugar nos pilla y nos encuentra esta conmemoración? Bastante terremoteada nos pilla esta conmemoración, y preocupados y preocupadas. Algunos datos. Esta conmemoración está siendo incómoda, queda menos de un mes para conmemorar esta fecha. Ha sido difícil, ha habido debates pesados, no siempre con mucha altura de miras, y pareciera, ¿cierto? Pareciera que algunos retrocesos en relación a conmemoraciones anteriores se han ido como expresando. Les tiro un dato, ya está de la encuesta CERC-Mori que apareció en marzo. Si en el 2013, cuando conmemoramos los 40 años, un 68% de los encuestados sostuvo que nunca hay una razón para dar un golpe de Estado, ¿ya? La pregunta es, ¿los militares tenían razón en dar el golpe de Estado? Hace 10 años atrás, el 68% decía no. Nunca hay razón. Y ahora, en el 2023, eso baja, ese 68% baja a un 36%. ¿Ya? Un 36% dice que los militares nunca tenían razón en esto. Y sube la respuesta de sí tenían razón. Hace 10 años un 16% nomás decía que sí tenían razón. Y hoy un 36%, subió 20 puntos, ¿ya? Esas situaciones nos preocupan, y también constatamos todos estos meses como que podríamos hacer una colección de joyitas, digamos, de barbaridades que se han difundido por la prensa, por la tele, por los medios de comunicación respecto a declaraciones. Vamos a escuchar un botón de muestra solamente para que nos hagamos una idea, y quienes nos están viendo puedan recordar una de las múltiples intervenciones de representantes de la derecha en el contexto de esta conmemoración. Por supuesto que es el peor camino. Por supuesto que la violencia es el peor camino, y es algo que debiera entristecernos como chilenos. ¿Y por qué lo justifica? Pero no había ningún camino posible, a mi juicio.
estamos escuchando una intervención. Conozco esa voz. ¿Conoces esa voz? Bueno, la he escuchado cerquita, o no tan cerquita, no sé dónde se sientan en el Congreso. Lejos, pero somos del mismo distrito. Son del mismo distrito. Ah, con el diputado Alessandri, esa era una entrevista que le hicieron en el programa Tolerancia Cero. Pero eso se suma, no sé, pues, a cuestiones como, no sé, en la tercera aparece un día la pregunta, ¿Pinochet fue o no presidente? ¿Qué opinas? Como si esto fuera una cuestión opinable. Después tenemos a gente de la derecha diciendo que la izquierda es negacionista porque se niega, como si el negacionismo fuera a negarse a algo, porque se niega a mirar críticamente el pasado, cuestión que además es bastante poco precisa, por decirlo poco. Entonces, si miramos, no sé, pues, que hace 10 años, teníamos al expresidente Piñera, que le tocó la conmemoración de los 40 años diciendo, en realidad aquí tengo la cita textual, esto aquí tienen responsabilidad las máximas autoridades del gobierno militar que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo, pero no solamente ellos, dice, hubo muchos que fueron cómplices pasivos, que sabían y que no hicieron nada o que no quisieron saber y tampoco hicieron nada. Hace 10 años atrás tuvimos esa carta que firmaron los entonces jóvenes sub 40, que ahora son sub 50, de la derecha como la Raín Mate, Ignacio Briones, que condenaron el golpe. Y ahora 10 años atrás estamos en esto, con estas ideas circulando por los medios. ¿Qué pasó? ¿Por qué estamos en esto, Gonzalo? ¿Cómo lo ves tú? Yo no sé la respuesta a toda esa pregunta, pero puedo intentarlo. A ver, yo creo que ¿dónde estamos? El nombre del programa dice bastante. El contragolpe, tú lo mencionabas en el box, pero en el fútbol tiene un sentido que es bien específico. Un contragolpe es un ataque que logra uno de los dos equipos en virtud de que el otro equipo estaba atacando, no le resultó su ataque y tenía a sus jugadores muy adelante y eso hace que tengan su retaguardia debilitada, ¿cierto? De hecho, hay equipos que juegan al contragolpe, teniendo a su gente en general atrás hasta esperar que el adversario tenga a su gente adelante para pillarlo paveando atrás, ¿cierto? Uh-huh. Ya han habido maestros del contragolpe en Chile como el Pato Galás, que era un delantero de contragolpe, ¿no? Entonces, evidentemente, si esto fuera un partido de fútbol, nosotros sentimos al otro equipo en nuestra área, ¿ya? Y atacando. Pero porque ha habido un par de goles previos nuestros que hacen que hayan tenido ciertas posibilidades de subir. Por ejemplo, que la izquierda haya ganado las elecciones presidenciales, que es un dato bien relevante. Por ejemplo, que haya fracasado el último gobierno patronal de Sebastián Piñera. Por ejemplo, el estallido social y la forma en que se interpretó por la mayoría. ¿Ya? Separo las dos cosas, porque no es lo mismo el estallido que las lecturas que se fueron haciendo 2 años después, que son muy distintas a las lecturas de 3 años después. ¿Ya? En los 2 años después se pone énfasis en el agotamiento de un modelo y 3 años después se hace énfasis solamente en la violencia. Dicho lo anterior, yo estoy de acuerdo con que nos que nos encuentra en un momento de retroceso, pero quiero tratar de entender por qué la derecha decide, si es que hace 10 años les parecía que era como meter los dedos en el enchufe, ponerse a defender un golpe de Estado, ponerse a defender una dictadura que es mundialmente conocida por asesina, y que nadie tiene duda de que su único paso a la historia va a ser, digamos, haber matado a mucha gente y haber robado mucho. O sea, asesinar y robar. Esos son como los dos pilares estructurales de la dictadura, y son las dos cosas que van a pasar en la historia. Entonces nos tenemos que hacer 2 preguntas clave, como ¿por qué este tema no se resuelve? ¿Por qué seguimos hablando de esto? Porque durante el gobierno de Allende se hablaba poco de a ver, pensemos que había pasado 50 años antes. O sea, de la década del 20 se hablaba poco, ¿ya? Y yo tengo la impresión de que ha habido una intención muy deliberada de todos los sectores que han intentado la reconciliación de separar la forma de la dictadura con su fondo, ¿ya? Y eso tiene de bueno y tiene de malo. Tiene de malo que no es cierto, que no es cierta la separación, porque en el fondo, y esto nosotros lo hemos dicho en muchas partes, de hecho a mí no me gusta que se hable de violación a los derechos humanos, y Manuel Guerrero lo explica muy bien en su libro por qué no, porque yo lo hice el otro día en un programa de televisión. El hacinamiento carcelario es una violación de derechos humanos, es un lenguaje jurídico para decir que hay un determinado derecho que, independiente de que la persona ha violado la ley, está presa, etcétera, igual merece cierto trato humano.
Pero hacer una lista de gente a la cual hay que fusilar y fusilarla porque es tu adversario político no es solamente una violación de los... O sea, Claro. decir violación de derechos humanos es quitarle la gravedad, po. Eso es una masacre. Una política de Es una violencia, política de aniquilamiento. Terrorismo de Estado también. Claro, es terrorismo, ¿cierto? Y la violación de derechos humanos no tiene por qué ser terrorismo. ¿Cuál es el punto? Que se ha intentado separar, y yo creo que no se pueden separar porque la implementación del programa de la dictadura, del saqueo a las empresas del Estado y la implementación del neoliberalismo solamente se puede hacer en dictadura. Claro. Y solamente puedes tener una dictadura que no tiene Contraloría General de la República, ni medios de comunicación opositores, ni oposición, ni congreso, ni elecciones, solamente si es que la gran mayoría de la población siente que si te hace oposición, tiene la fundada impresión de que puede ser víctima de un asesinato, ¿ya? Entonces, no se puede separar el establecimiento de las AFP con la masacre, porque una es condición de la otra. No habría AFP si Pinochet no hubiese mandado a matar gente. No podría haber, no solo no habría, no podría haber habido AFP, no se podía implementar esa reforma si es que quienes estaban en contra no hubiesen tenido el fundado temor de ser víctima de un asesinato. Sin embargo, aquí viene lo delicado. Pasa lo mismo respecto de los días previos al golpe, del gobierno de Allende. En el fondo, lo que yo creo que hace que la derecha haya decidido ir a pelear el golpe mismo y no solamente la obra económica de la dictadura, que además es mentira, pero que era lo que estaban haciendo hace 5 o 7 años, sino que ahora hayan ido a defender el golpe, es porque nos quieren decir que el socialismo también era ilegítimo, ¿ya? Que reivindicar el socialismo es ilegítimo y por lo tanto el hecho de que haya un presidente en la moneda en este momento que antes de entrar a la moneda se haya desviado del protocolo para hacerle una reverencia al presidente Allende es parte de las razones de por qué la derecha está envalentonado, se ve en la necesidad de declarar que el socialismo es ilegítimo. Y ahí yo haría una distinción bien importante. El problema que ellos dicen, que Jorge Alessandri dice que se solucionó con el golpe, es un problema que ellos crearon. Ellos recibieron plata de la CIA, y no lo digo yo, lo dice la CIA, para poder desestabilizar el país. Financiaron el terrorismo, volaron puentes, y como dice el presidente Allende en su discurso final, volaron oleoductos y gasoductos para desestabilizar el país. Se han burlado a mí porque yo dije en Twitter que habían escondido la comida. Lo sostengo. Escondieron, o sea, hubo gente dispuesta a perder, hubo empresarios dispuestos a perder mucha plata con tal de que el país fuera invivible. Entonces, lo primero que hay que decir es, ok, para cerrar, no le exijo a la derecha que sea socialista y allendista como yo sí lo soy. Y podemos ahondar en por qué lo somos, ¿ya? No le exijo eso, pero lo que sí le exijo es que acepte que la violación a la Constitución y el quiebre de la democracia sí vino antes del golpe, pero vino por parte de ellos, que en el fondo no reconocieron la autoridad del presidente Allende, el derecho del presidente Allende de gobernar el país, y a través de la fuerza y de la violencia boicotearon a ese gobierno, y no a través de la ley. Contragolpe es una producción de Nodo 21 y El Ciudadano. Contragolpe, a 50 años del golpe de Estado en Chile, con Pierina Ferretti y Camila Miranda. Camila, ¿dónde estamos? ¿Y por qué estamos como estamos? ¿O por qué estamos donde estamos? Voy a retomar dos ideas. La primera, respecto a los dichos de Alessandri, que se refiere a esta idea de que no había otro camino. Y eso me parece interesante porque habría que preguntarse cuál es el camino que venía transitando la Unidad Popular y el gobierno de Allende, y cuál es el camino que piensa básicamente la derecha, ya no pensando en sus representantes de hace 50 años, sino los actuales, de cuáles son los caminos. Y yo creo que ahí es importante retrotraer históricamente al proceso, digamos, de democratización y construcción de república que se empieza a dar en el siglo XX a propósito de las movilizaciones obreras, los momentos de reforma que no parten necesariamente con el gobierno de Allende, sino que están en Alessandri, están en Frey y la reforma agraria, que suponen cambios estructurales a cómo se organizaba la sociedad chilena, porque al final lo que hace también el proyecto de la Unidad Popular es plantear caminos para hacer una reestructuración de la sociedad. Y yo creo que ahí hay una discusión de fondo y que tú lo cruzas con esta idea, Gonzalo, de si es posible o es democrático que haya una alternativa socialista o no. Para la derecha, al parecer, no lo es y nunca, que tiene que ver justamente con es posible, incluso por vías democráticas como electorales, fundar un camino que sea alternativo al que hemos vivido por siglos, décadas.
Entonces parece ser que no lo es. Y entonces eso pone en discusión qué es la democracia que defiende la derecha, o si es que defiende algún modelo de democracia. Y la otra es que yo creo que hay que comprender el momento en el que estamos, además de tú lo decías, el estallido y las lecturas vinculadas a la revuelta que se hacen diferenciadamente 2 años, 3 años después del estallido, también el proceso constitucional y sus distintos devenires, y también los distintos resultados electorales del último momento, tanto como el avance electoral de la ultraderecha, yo no le diría de otra forma todavía, al menos un avance electoral, las derrotas de la izquierda y también los triunfos, como el gobierno que está hoy día, y que eso coloca un contexto diferenciador para hablar de los 50 años. Y creo que eso también hay que contrarrestarlo con la idea de que cuando se pone en discusión que el negacionismo, el relativismo, usándolo para lo que fuera estos conceptos, hay que también aseverar, yo creo que esto es importante, que a diferencia de lo que ocurre en Alemania y en otros países donde es mucho más categórico, digamos, qué implicancias tiene o a qué se refiere el negacionismo, hay que contextualizar que ahí el nazismo en general es derrotado profundamente, estructuralmente. Quienes reconstruyen, por supuesto, quienes reconstruyen, por supuesto, quienes reconstruyen entonces, en general ponen una línea divisoria inmediatamente. En Chile no ha sucedido eso, por varias razones. Una, porque a nivel histórico, efectivamente hay un sector de la población que sigue valorando y que siempre valoró, digamos, esa, comillas, salida, y eso, por supuesto, nos abre la conversación de... el sector de la población. Es el sector de la población que lo sigue haciendo, y entonces cuando uno se pregunta en qué cosas puede haber consenso o no, eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque tampoco uno puede decir, bueno, vamos a estar todos en algún momento de acuerdo con algo, pero ¿en qué sí podemos estar de acuerdo? Que creo que es la pregunta que se pone sobre la mesa en un contexto de la conmemoración. ¿En qué nos podemos poner de acuerdo como país? Tomando en consideración estos elementos históricos que ponía sobre la mesa. Ahora, creo que dentro de las cosas que ha ido utilizando al menos una parte de la derecha es construir un argumento un poco como lo que decía Gonzalo, pero yo lo pondría en estos términos. Un argumento que para una parte de la derecha se hace cómodo, que es decir, nosotros condenamos las violaciones a los derechos humanos, firmemente condenamos las violaciones a los derechos humanos, y nos parece espantoso, nos parece condenable, nos parece reprensible todo lo que ahí ocurrió, pero cuando los aprietas y les preguntas, ¿pero usted condena el golpe? Y ahí es que el contexto, es que la crisis que había en el país, es que el gobierno de Allende era inconstitucional, pero esto les ha permitido quedar como unos defensores, entre comillas, de los derechos humanos, porque condenan, pero no condenar el golpe. Claro, condeno el martillo, pero no el clavo. Exactamente, o condeno lo más horrendo, condeno lo más atroz, condeno lo más abyecto, lo más visible, que es, por supuesto, que a personas las tiren de helicópteros al mar, que les pongan corriente en los genitales, eso sí lo condeno, porque bueno, ya queda un poco mal no condenar eso, pero no condeno el golpe, y como tú decías, Gonzalo, menos aún su herencia y las transformaciones que se hicieron. Justificar, condenar, ¿cómo ven, digamos, la disposición de la derecha a avanzar en esto? ¿Lo ven posible o no? ¿Qué dirían? A ver, yo quiero hacerme cargo como de varias cosas que han salido. Uno, el golpe es un acto tremendamente político, ¿ya? No es un enfrentamiento bélico entre dos ejércitos. Hay un ataque a la casa del presidente Allende. Como, ¿qué esperaba encontrar en la casa del presidente Allende? ¿Por qué se tiran bombas a la Moneda? Puede haber habido un par de miristas o un grupo de miristas armados con armas de fuego, pero se ataca con aviones y con bombas. Sí. ¿Qué había en la Moneda? La Moneda había, en teoría, debería haber habido funcionarios públicos, papeles y máquinas de escribir. Recordemos que un edificio sin internet, no se había inventado internet, ¿ya? ¿Por qué se bombardeó la Moneda entonces? Para avisarle al país que ese poder ya no ejerce el poder y que el que se vaya contra el nuevo poder le va a llegar un bombazo. Aunque seas la Moneda. Aunque seas un palacio mandado a construir antes de la independencia. ¿Ya? O sea, no te voy a bombardear solamente la sede del Partido Comunista, la sede del Partido Socialista, la sede del MIR. Voy a bombardear la Moneda si es necesario. Que insisto, no se bombardeó el lugar donde estaban porque supuestamente había un ejército cubano en Chile. Pero no se bombardeó donde estaban los cubanos. No se bombardeó donde estaban escondidos los militantes del PS armados.
se bombardeó la moneda, se bombardeó la casa de Allende, para decirle al país que ese ya no era el poder. Entonces, a mí no me pueden decir que es un acto, digamos, como de reforzamiento de la constitucionalidad, teniendo además la posibilidad de plebiscito y la posibilidad de una acusación constitucional contra el presidente Allende todavía sobre la mesa, que no resultó, y que la descartan después de las elecciones del año 73, de marzo del 73, ¿ya? Importante el ejemplo de los nazis, porque los nazis pierden la guerra. Y en este caso, la clase social que se toma el poder, que ese es otro tema, pero que yo encuentro fascinante, que es que no sabemos cómo nombrar a la dictadura. Porque le decimos cívico-militar, lo cual de hecho es un error desde el punto de vista del lenguaje, porque cívico es un adjetivo, y un adjetivo positivo, ¿cachai? Claro. Entonces uno dice, bueno, civil-militar. Ya, pero civil y militar son excluyentes. Pues se supone que si tú nombras que algo son militares, es que no son civiles. Si son las dos cosas, ¿cuál es la relevancia de mencionarlo? Entonces, yo creo que la mejor forma de decirlo es la dictadura de la derecha. Porque ese fue el mundo. Ahora, evidentemente hay una clase social. O la rebelión de la burguesía, como le puso Patricio También. Guzmán. Es que para allá voy. Evidentemente hay una clase social, y esa clase social sí ganó este enfrentamiento. Lo ganó por donde queráis. Si fuera un equivalente futbolístico, ganó 10-0. Y fue bicampeón del mundo desde el punto de vista del cumplimiento de su objetivo. No hay ni un ítem en su lista de deseos que no se haya cumplido. Entonces, y en política todos sabemos que el que gana adquiere más poder para ganar a la siguiente. Por lo tanto, la clase social que ganó todo es la que durante los próximos 20 años tiene también la construcción de un relato que es distinto a lo que pasó en Argentina, en Uruguay, etc. Que la clase, que en el fondo la burguesía argentina y la dictadura son distinguibles. En Chile la burguesía y la dictadura no son distinguibles, que es un tema relevante. Sobre la ilicitud del proyecto y de cuál era el camino que plantea Camila, que lo encuentro fascinante como conversación, yo creo que deberíamos ocupar un poco de tiempo en eso, ¿ya? ¿Qué reivindico yo? Un gobierno obrero, en un momento en donde las clases sociales eran distinguibles y en donde la construcción de patria todavía era una discusión, porque quienes habían sido 500 años dueños de la tierra y habían vivido de ser dueños, frente a quienes durante 500 años habían sido obreros de la misma tierra y vivían de lo que sus manos producían, obviamente que la construcción de una sola identidad como una sola nación y como patria era un tema muy delicado, que yo creo que hoy día ya es distinto, pero la idea de un gobierno que en un contexto nacional en donde las clases sociales son tan evidentemente diferenciadas, decide que va a ser el gobierno de la clase obrera, me parece súper relevante. Y por lo tanto, la resolución de ese conflicto, la resolución del antagonismo de clases como objetivo de un gobierno, me parece que es algo que yo reivindico. Segundo, hay que reivindicar la independencia económica, que es un planteamiento del presidente Allende el día que gana las elecciones. Y tercero, y aquí viene lo que yo creo que es más delicado, y el tema del millón, que es la pregunta de si el golpe fue un golpe de Estado o un golpe al Estado. Que alguna vez he escuchado ese juego de palabras que me parece un buen juego de palabras, porque golpe de Estado se suele llamar a un cambio de gobierno por la Toma fuerza, del poder, o un cambio de régimen por la fuerza. Golpe al Estado, nos tenemos que hacer la pregunta de en qué medida el gobierno de Allende es más continuismo de lo que la democracia chilena había construido que la dictadura. O sea, la dictadura es mucho más refundacional en ese sentido. mucho más refundacional, y ahí viene la pregunta de ¿la dictadura volvió a Chile al cauce del cual Allende lo había separado? ¿O más bien revierte cuestiones que son de todo el siglo XX? A mi juicio, como la dictadura es antieducación pública, y no lo digo yo, lo hacen ellos cuando hicieron una ley, bueno, lo saben ustedes mejor que yo, cuando hicieron una ley que se trataba de quitarle el nombre al ministerio, el ministerio se llamaba Ministerio de Educación Pública, y hacer una ley que solo se trata de ponerle Ministerio de Educación a secas, ¿ya? Cuando se pitean, digamos, todas las construcciones, y ahí yo quiero reivindicar algo como súper importante para nuestro mundo. Para mí, el socialismo lo entiendo como una radicalización de la democracia, ¿ya? O sea, la forma en que entendemos hoy día democracia es de baja intensidad, porque lo que está democratizado es la posibilidad de elegir concejales, alcaldes, presidentes, diputados, senadores, cores y gobernadores, y la posibilidad de fiscalizar mediante una serie de mecanismos de transparencia y de fiscalización mutua, Contraloría, qué sé yo, Ministerio Público, etcétera, el cumplimiento de la ley y que la gente no se robe plata del Estado. Eso es más o menos el contenido actual de la democracia, como se entiende en Chile.
la idea de que democraticemos el bienestar, que democraticemos el poder realmente, que democraticemos la cantidad de horas que trabajamos, a mí me parece que tiene un contenido muy profundo y además muy democrático. ¿Por qué lo planteo? Porque a mi juicio de eso se había tratado el siglo XX chileno en general. O incluso parte del XIX, desde la abolición de la esclavitud en adelante, habíamos ido democratizando cuestiones que eran privilegios. Y por eso yo considero que la dictadura es un retroceso enorme, no respecto solamente a la unidad popular, sino respecto a lo que había sido el Estado de Chile y la construcción de una democracia. Contragolpe es una producción de Nodo 21 y El Ciudadano. Contragolpe, a 50 años del golpe de Estado en Chile, con Pierina Ferretti y Camila Miranda. Camila, ¿cómo lo es? ¿La derecha ha cambiado su discurso? ¿No? ¿Cómo también nosotros, porque este podcast también tiene como el sentido de poder afirmarnos entre quienes defendemos la democracia, en este sentido político y social que tú pones, Gonzalo, afirmarnos, darnos argumentos para también discutir con estos sectores que están aprovechando esta conmemoración para enredar el debate? A ver, yo creo que la derecha nunca, digamos, ha efectivamente, o sea, se ha arrepentido o ha cambiado de parecer respecto al golpe y yo ahí vuelvo a Alessandri, o sea, es muy claro, es el único camino y por eso era importante cuál es el camino que viene transitándose anteriormente en Chile y en ese sentido, pero creo que hay muestras de que es posible para quienes han sido también profundamente afectados por lo que implicó un golpe de Estado en Chile, por ejemplo, Fuerzas Armadas, como la Armada, o también hijas y hijos de genocidas, plantear una senda distinta respecto a lo que fue el golpe. Yo creo que ahí la derecha no lo ha hecho, pero, por ejemplo, el histórico Nunca Más de la Armada. El almirante Juan Andrés de la Maza, hace muy poco en Isla Dawson, dice nunca más, que estos hechos no ocurran nunca más, ni aquí y ojalá en ninguna parte del mundo. Estos son condenables, los hechos todos en cualquier parte del mundo. Es por todos conocido que este lugar, la Isla Dawson, fue un centro de detención de prisioneros políticos de la época. ¿Y cómo lo vamos a desconocer? No lo puedo desconocer y por eso estamos aquí. Y por otro lado, un documental que además lo recomiendo, que salió hace poco, que se llama Bastardos. Es la película o el documental de un hijo que está buscando a su padre biológico y que se da cuenta luego que es un coronel de carabineros que fue efectivamente condenado. Y es la película de un recorrido por tratar de enfrentar el hecho de ser hijo de un genocida. Y me parece importante ponerlo sobre la mesa, porque si no parece ser que la condena al golpe solo es un problema de la izquierda, del proyecto de la Unidad Popular, y no un problema, digamos, de la sociedad en general, porque justamente lo que se pone en tensión no necesariamente si a la izquierda sigue o no gobernando, si era un proyecto de democratización de la sociedad chilena que no solo construyó la izquierda, lo construyeron millones y montones de trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando acá también se recupera, digamos, los impactos de la dictadura y lo que fue el golpe, desde quienes tú dirías, como quizás linealmente deberían estar defendiendo el golpe, pero son conscientes, digamos, de lo que supuso. Pero te puedo agregar algo ahí, es que yo creo que lo interesante de los 50 años, y lamentable, es que están enmarcados en esta ola de la derecha diciéndonos que yo no creo que la derecha tenga un interés muy profundo en defender la violación de los derechos humanos, porque ellos mismos entienden que es una herramienta. Entonces no creo que ellos tengan una apología a la masacre, sino que más bien tienen una justificación con la masacre. Una justificación de algo que, en el fondo, a ver, el libro de Mansuy. El libro de Mansuy dice, voy a ser poco fino para ser como muy punto, claro, sí. Como que nos dice... No va a salir de acá, no te preocupes. Pero como que nos dice, ¿ven que la cagaron? ¿Ven que la cagaron? Y obligan a los genocidas a ponerse genocidas. Entonces, lo que nos está transmitiendo la derecha... Es como en violencia de género. Y usted todos, se puso esa falda. UDI, RN, Evópoli, hasta algunos demócratas cristianos, etcétera, por una relación con el presente de Chile y para enviar un mensaje al presente de Chile, nos tratan de decir, ojo, ustedes tienen que hacer una autocrítica porque el alza del pinochetismo es porque ustedes se volvieron a poner socialistas, ¿ya? Y en el fondo, evidentemente tratan de hacer un paralelo, como ellos estaban dispuestos a decir esto es terrible y yo tengo la culpa. Dicho de otro modo, en la medida en que nosotros renunciáramos a ser socialistas, ellos estaban dispuestos a renunciar a hacer apología de la masacre.
¿ya? Pero en la medida en que nosotros volvemos a ser socialistas, ellos vuelven a hacer apología a la masacre. Y ahí yo quiero ser muy claro. La izquierda hizo autocrítica y la izquierda sí debe hacer una autocrítica, pero no frente a la derecha. Tiene que hacerse una autocrítica frente a sí misma Para su porque aprendizaje. sus objetivos no se cumplieron. Po. Sí. Y yo creo que sí tuvimos, digamos, alguna responsabilidad en que nuestros objetivos no se cumplieran. Pero no frente a la derecha que violó la democracia, que apuntó las armas contra su hermano. Y en el fondo lo que yo quiero reivindicar en estos 50 años es que yo me reservo el derecho a condenar la masacre, a exigir que no haya masacres y a seguir siendo socialista. Y creo que no se me puede quitar ese derecho. Contragolpe es conducido por Pierina Ferretti y Camila Miranda. Una producción de Nodo 21 y El Ciudadano. Muy bien. Les recordamos a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, que estamos en Contragolpe. Voces para Y en contra del defender golpe, la, además. estamos contra el golpe y en contragolpe. Voces para defender la democracia, ¿cierto? Un podcast producido por Nodo 21 y por El Ciudadano con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Les contamos que El Ciudadano es un medio de comunicación independiente que lleva 18 años en la batalla de la comunicación libre de los poderes políticos, económicos y religiosos, y que Nodo 21 es un centro de pensamiento vinculado a la izquierda y a los movimientos sociales que lleva 10 años en la batalla político-ideológica y buscamos contribuir, ¿cierto?, al fortalecimiento de fuerzas sociales y fuerzas políticas precisamente para esto, para ampliar la democracia, para construir una democracia social y política mucho más sólida. Y que Contragolpe es este podcast que en el marco de los 50 años queremos compartir con todas ustedes. Y estamos con Camila Miranda y con el diputado Gonzalo Vinter en esta conversación. Y ahora los quiero poner, digamos, en un poco lo último que estaba diciendo Gonzalo y Camila. No tenemos por qué nosotros rendirle cuentas, ¿cierto?, a una derecha que quebró la democracia, pero muchas veces nos vemos enfrentados a argumentos, nos vemos enfrentados, ¿cierto?, a que nos aprietan y nos dicen cuestiones como la siguiente. Por ejemplo, ¿cierto?, la izquierda, con esto de que estamos buscando una condena firme al golpe de Estado, queremos imponer nuestra mirada, una mirada unilateral y sesgada. Queremos que todo el país piense como nosotros y estamos tratando de obligar al país, ¿cierto?, a que piensen de esta manera. Imponer una mirada única. Otro argumento que nos llega bien seguido. La izquierda quiere quedarse pegada en el pasado y no mirar al futuro. O sea, esta gente se niega a dar vuelta a la página. Por ahí un poco conspicuo intelectual le escribe una carta al presidente diciéndole: ya pues presidente, es hora de cerrar el duelo, ¿por qué no hace un decreto? Se cierra el duelo en este país. Y de esas cosas hemos tenido harto. Y otros que insisten en decir: no hablemos de lo que nos divide. ¿Por qué insistir en eso? ¿Por qué insistir en el golpe si esto nos divide? ¿Cómo enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos estas como aprietes que nos trata de hacer la derecha, estos arrinconamientos que busca hacer, y que por más de que nosotros encontremos que no tienen razón, en el debate público tienen espacio estos argumentos y no tienen poca recepción social, así que tenemos que tener cierta manera de enfrentarlos? ¿Cómo podemos avanzar en esa dirección? ¿Parto yo? Partes tú. Ya, yo creo que hay que hacer una distinción de todas las cosas que dijiste entre las víctimas de la dictadura, las víctimas, no sé cómo ponerle, pero... ¿Directas? Claro, toda la sociedad chilena es víctima de la dictadura porque se vio enfrentada a vivir en una dictadura y a ver la crisis de la institucionalidad. Lo quiero separar de los que se les murió un familiar. A los que les mataron. Mataron un familiar, ¿cachai? Entonces, para mí, el que le dice termine el duelo a quien tiene un familiar desaparecido, me parece que la respuesta y el argumento debería decir algo así como: ándate a la mierda, ¿ya? O sea, es lo único inteligible que se me ocurre que se le puede decir a alguien que además hoy día está políticamente con el bando que fue activo defensor de la dictadura, que le diga a quien todavía no le dicen qué pasó con su hijo, le diga: cierra el duelo, ándate a la mierda. Otra discusión es la discusión sobre la cuestión política, como de no hablemos de cosas que nos dividen, etc.
Hay una anécdota que nadie sabe porque no fue relevante y porque es como muy aburrida para el mundo del clickbait, pero la quiero contar. Tiempo atrás, este año, en la Cámara de Diputados, un diputado de la UDI hizo una apología de la ley maldita. ¿Ya? Dijo, oiga... La ley de defensa, mal llamada ley de defensa de la democracia. Para los auditores que no lo saben, es una ley que proscribió al Partido Comunista. En el año 46. Que hizo hasta el 50, si no me equivoco. O 46, 48. González Videla la promulgó. Sí, claro. Y que significó el establecimiento de campos de concentración para opositores políticos en Pisagua. Y que además tiene cierta celebridad mundial, no solamente por la atrocidad, sino que porque una de las víctimas de esta ley y que tuvo que arrancar de Chile de manera clandestina fue ni más ni menos que el Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda, senador comunista en la época, y senador muy activo y muy ideológicamente activo, contrario a lo que se piensa, como que era un escritor que además era senador. Sí. No sé por qué, como Se que, les separa, como que en el colegio ha quedado como una claro. aura de que era un gran escritor que además, como que en sus ratos libres era senador. No, era un senador súper activo y muy ideológico, ¿ya? La cosa es que yo presenté un proyecto de resolución muy respetuoso, diciendo, mire, sabe que yo me imagino que usted, la pasión del momento, dijo esto y yo también cometo errores, etcétera, pero ¿por qué no acordamos que esto está mal? Que prohibir partidos políticos está mal y que hacer campos de concentración para opositores políticos está mal. Y hice una intervención en la sala exageradamente respetuosa y poco conflictiva, y la derecha entera lo votó en contra. La derecha entera lo votó en contra. Yo creo que hace 10 años no se atrevían a eso. Y quería mencionarlo porque tuvo poca salida. A ver, yo creo que en general las distintas fuerzas políticas sí tenemos que tener cuidado con la democracia, ¿ya? Sí tenemos que tener cuidado con las formas del debate. Yo creo que las formas del debate influyen en la paz y en la construcción de instituciones sólidas. Yo sé que es aburrido decir eso, pero me he ido convenciendo de que la estridencia y la agresividad en el debate producen los humanos incapacidad de diálogo con quienes te han ofendido e insultado, y la incapacidad de diálogo en una democracia plural te puede estancar como país, incluso te puede llevar a la pobreza, porque o sea, se lo voy a plantear así en un... Me estoy saliendo un poco del tema de los 50 años, pero creo que es relevante decirlo. En un mundo como el actual, con mercados globales, etcétera, los países tienen que tener estrategias de prosperidad. Y la promesa de la izquierda siempre fue la prosperidad. Lo de la justicia era como junto con la prosperidad, pero se supone que íbamos a vivir mejor. Si Chile hoy día quiere ser próspero en 50 años más, tiene que ser ahora una estrategia de cómo lo va a lograr, en qué va a invertir. Y si nosotros decimos que es el hidrógeno verde, o si decimos que es el litio, si decimos que es la electromovilidad, o si decimos que es lo que tú quieras, o por el contrario, el decrecimiento y vamos a ser todos agricultores, lo que queráis, todo eso requiere una inversión que necesitas a una gran parte del país de acuerdo. Porque si tú, voy a poner un ejemplo no polémico, si decimos Chile va a vivir del tomate, vamos a plantar tomate. Bueno, entonces el Estado... Mache será la capital de Chile. Claro, y entonces el Estado tiene que comprar una gran cantidad de tierras aptas para la plantación de tomate. ¿Y qué pasa si es que el primer día que está comprando las tierras, qué sé yo, hay un accidente y la oposición dice, usted se está gastando la plata en los tomates y no se está gastando la plata en prevenir los accidentes? Entonces nunca va a tener ninguna estrategia. Yo sí creo que los humanos quedan afectados por las cosas que le dicen y en el fondo igual tengo un lado amarillo en el sentido actual con que se usa la palabra, no en el original, que eran los sindicatos creados por los patrones, de que creo que la forma del debate sí tiene un rol y ahí todos tenemos que tener cuidado, etcétera. Pero lo que ellos nos están exigiendo es que nosotros les pidamos disculpas por haber tenido una política de haberlos empujado a... o sea, ellos desestabilizaron la democracia a través del terrorismo, financiados por los intereses de otro país. Y el resultado fue que para poder robarse a las empresas del Estado, y esto es súper importante, no se quedaron con puestos en los directorios, no se quedaron con sueldos altos, se quedaron con la propiedad de empresas que se robaron, y que la herramienta para robarse esas empresas fue matar a todo el que pensara lo que los aquí presentes pensamos actualmente, exigirnos que les pidamos disculpas por eso, no tiene ningún sentido. Entonces, ellos están haciendo
al igual que con el proyecto de resolución que les contaba de la ley maldita, están retrocediendo y están renunciando a su compromiso con la democracia de manera muy explícita, si es que uno interpreta lo que de fondo están diciendo. Contragolpe es una producción de Nodo 21 y El Ciudadano, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Contragolpe, a 50 años del golpe de Estado en Chile, con Pierina Ferretti y Camila Miranda. Camila. Ahí quizás es importante señalar que no es separable Augusto Pinochet de Manuel Contreras ni de Jaime Guzmán. Son todos parte de un pack. Uno puede expresar más la atrocidad, el otro el uso de las Fuerzas Armadas para tomarse el poder, el otro una visión ideológica de la sociedad, pero en definitiva 50 años del golpe son lo mismo. O sea, no se entiende uno sin el otro y eso es importante para cuando se hace una valoración, porque a propósito de estas ideas que se tratan de instalar, también se instala la idea de que la libertad que hoy día tenemos, entre comillas, y lo pongo entre varias comillas, se lo debemos a la dictadura. Que la libertad de elegir entre un prestador público o privado se lo debemos a la dictadura. Y eso me parece que es importante provocar, porque traído a la contingencia, estos son debates que llevan harto rato deambulando y que dependen de esta articulación entre un Pinochet, un Manuel Contreras y un Jaime Guzmán. O sea, ¿de qué libertad estamos hablando hoy día? Eso como una primera cosa. Eso es fascinante, perdón, porque además en materia de pensiones ellos eliminaron la libertad. Pero en materia de salud es súper interesante y debatible que ellos plantean, ahora puedes elegir el sistema privado. Claro, pero ¿en qué medida también es obra de la dictadura que yo me vea en la necesidad de tener que optar de desear arrancar al sistema privado cuando ellos tienen una política deliberada de empeoramiento del sistema público? Así es. Y digo, sobre todo aquí, refuerzo la idea de Jaime Guzmán, porque junto con esta solicitud a la CIA de intervenir en Chile, hace poco se dieron a conocer nuevos documentos que muestran las vinculaciones entre la dimensión civil del golpe con la CIA en particular, está la dimensión de personajes como Milton Friedman, que deambula, para quienes no lo conocerán, es uno de los principales ideólogos de las corrientes neoliberales, particularmente la deriva economicista del neoliberalismo, porque es mucho más amplio, lo recordarán quizás con Escuela de Chicago y otros términos, y que participa activamente de las conversaciones. Y si ustedes van a un documento de parte de la dictadura previo a que se dialogue la nueva Constitución del 80, en el ladrillo en particular están definidas explícitamente todas las transformaciones que se buscan hacer. Y si uno lo compara con el libro de Milton Friedman, creo que es Libertad y Capitalismo, les puedo corroborar después el nombre, es calcado lo que está en una u otro lado. Entonces lo ponía sobre la mesa, además de decir que no es separable, digamos, la política de violencia del Estado, de la política terrorista, del cambio, digamos, de que las Fuerzas Armadas se tomen el poder, y de Jaime Guzmán, esta lógica de que hoy día nos acusan por no ser patrióticos o nacionalistas. Y yo creo que esto es muy importante ponerlo sobre la mesa, porque al momento, ¿cierto?, de decir por la democracia no vamos a poder instalar un proyecto alternativo, lo que hacen es atentar contra Chile en general. O sea, todas las políticas de la dictadura son antinacionales, o sea, yo pongo en discusión antipopulares. Entonces creo que ahí es importante generar esa conexión. Y lo otro es que efectivamente en esta idea de que si se puede construir o no una visión conjunta de lo que fue el golpe, yo creo que efectivamente es democrático y válido tener lecturas sobre lo que fue el periodo. Y cómo es cualquier periodo histórico. O sea, podemos tener lecturas distintas de qué pasó con la Convención Constitucional, así como podemos tener lecturas de en qué contexto gana Allende, etcétera, qué papel juega la derecha ahí. Yo creo que en lo que no podemos tener discusiones, si es que nos comprometemos como en la democracia, es que un golpe de Estado es, digamos, condenable en cualquier circunstancia. Salvo que te pongas fuera de la democracia o la caracterices de otra forma y ya deje de ser democracia. Pero yo creo que en eso sí tenemos que construir un acuerdo conjunto y transversal. Y ese es de alguna forma los desafíos que se tienen a 50 años del golpe, que no es sencillo, pero yo creo que tiene que seguir siendo una tarea que probablemente no se va a resolver para estos 50 años, pero creo que nos queda como una interpelación preguntarnos cómo podemos avanzar, pero, Camila, a que se construya eso. ¿Por qué hace 5? Yo estoy seguro que teníamos esta conversación hace 5 años y eso se sentía más posible.
claro, por eso la pregunta del inicio de este programa, ¿cómo llegamos a este momento? Y que tiene que ver con cambios en el escenario. O sea, yo creo que también después de las últimas 2 décadas, movilizaciones estudiantiles, de la conformación de una nueva fuerza política, se empezaba a dibujar un camino alternativo. Y yo creo que eso tuvo reacciones. Tú dices que es el rompimiento del pacto de la transición. Como Bueno, creo que ustedes renuncian a matarnos, nosotros renunciamos al socialismo. puede ser... Yo creo que las 2 derrotas que sufrimos cambiaron bastante el escenario, porque hubo un momento, da pena decirlo, pero que pensamos que estos 50 años los íbamos a conmemorar distinto. con un cambio en la Constitución, Con una nueva de forma constitución, y era como decir, por democrática. fin, llegamos a los 50 años y acabamos con la herencia más pesada, más dura de la dictadura y empezamos a salir de acá. Y no, pues perdimos por Guaraca, y eso cambió la correlación de fuerza y cuestiones que hace 5 años, por más de que las pensaran, no eran decibles, ahora son decibles. Y entonces, claro, el escenario que tenemos es adverso. Claro, en ese sentido. pero si me lo permiten, también tiene que ver con que nosotros dijimos cosas que hace 5 años no eran o nadie con poder las decía. Por ejemplo, Nacionalizaciones, fin a la AFP, Ajá. etcétera. O sea, Porque empezar fin a la explicitar AFP alternativas. Sí. hace la gran marcha fue el 16, Sí. Y la reacción fue potente. Sí. Hubo una reunión de todos los expresidentes, y creo que es bien relevante decir que antes de la marcha del 2016, después viene la elección del 2017, en donde Beatriz Sánchez toma el programa de Noma AFP y lo pone en su programa y saca el 20% de los y votos. casi pasa segunda vuelta. Pero en los programas de la concertación, al menos, yo creo que en el de Arrate y en el de Marco debe haber habido, no lo recuerdo, pero debe haber habido críticas profundas a la AFP, pero en los de Bachelet y de la derecha no había modificaciones al sistema de pensión. Entonces, efectivamente, O sea, se nosotros, ponen en y discusión no lo digo con pilares ninguna del vergüenza, modelo. Sí. nos pusimos a hablar de pilares del modelo, que siempre alguien lo habían hablado, pero desde la marginalidad. Pero se da el caso de que se empiezan a hablar en espacios que al mismo tiempo empiezan a dejar de ser Bueno, marginales. y hubo un estallido social y un proceso Y un- constituyente a eso voy. que, cuando los poderes pensaron que podía ganar el apruebo, eso iba a ser realmente un remesón a las bases del modelo muy importantes, muy fuertes. Y estamos en las reacciones de eso. Y en las me la juego consecuencias más de la con derrota. y me la juego más con una opinión. Yo creo que el apruebo y el rechazo, el plebiscito, dejó en un estado emocional a la oligarquía que la hace hoy día continuar en la lógica en la que estaba. Y yo creo que hoy día es el boicot al gobierno del presidente Boric, inclusive está trayendo consecuencias negativas, e inclusive para sus propios intereses. O sea, el que nada avance, que no haya reformas de ningún tipo, están llevando, a mi juicio, por un mal camino el proceso constituyente, lo cual hace que ni siquiera se va a resolver el sistema político, que era algo en lo que ellos mismos tenían interés que se mejorara. resolviera, sí. Esto les va a explotar de nuevo y porque quedaron afiebrados, a mi juicio. Bueno, vamos llegando ya al final de este primer contragolpe, y como podemos ver de esta conversación que hemos tenido con Camila y con Gonzalo, llegamos en un espíritu y en un ambiente bien turbulento a estos 50 años. Y en este capítulo lo que hemos querido es responder a la pregunta ¿dónde estamos? Y estamos en un presente difícil y que nos exige todavía más a nosotros, a personas de izquierda, a personas que defendemos la democracia, a dar pasos adelante en esa defensa. Y nos vamos a despedir de este programa con una canción que se la vamos a dedicar a todos aquellos quienes en estos meses han tratado de hacer gimnasia verbal para condenar por un lado las violaciones de los derechos humanos, pero por el otro lado justificar el golpe de Estado y tratar como de quedar bien por un lado con los derechos humanos, pero por otro no jugárselas con una condena fuerte. Así que a todos ellos y ellas les dedicamos este tema. Nos despedimos de este primer capítulo de Contragolpe y los dejamos invitados para los próximos episodios que ya se estrenarán. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias. Muchas gracias, Camila. ¿Tú te crees un rebelde o algo así? Oye, tú te quejas de la polución, hablas sobre la automatización. Dime, ¿tú te crees un juglar moderno o algo así?
copia de un gringo hippie. Tu guitarra, oye imbécil barbón, se vendió al aplauso de los cursis conscientes. Contradices toda tu protesta famosa con tus armonías rebuscadas y hermosas. Eres un artista y no un guerrillero. Pretendes pelear y solo eres una mierda buena onda. Nunca quedas mal con nadie. 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 Porque tú nunca quedas mal con nadie. 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 Cómete tu miedo a la